Muy bien. Bueno, pues para hoy tenemos, dentro del ámbito de la otra historia, la introducción a lo que vamos a estar viendo en este mes de noviembre, que es ¿y a dónde ha llegado México con la acción malévola de las fuerzas sionistas que se disfrazaron de comunismo, se disfrazaron de supercapitalismo, se disfrazaron de transhumanismo, se disfrazaron de no menos de 30, 40 y hasta 50 denominaciones distintas, terminadas todas ellas en ismo, excepto cristianismo? Lo que más se ha perdido por la acción malévola, luciferina, demoníaca, de estos agentes de Satanás, que son el comunismo, el relativismo, el hedonismo y multitud de fenómenos parecidos que vamos a estar estudiando, pero sobre todo los vamos a estar estudiando a partir de hoy, aterrizándolos en la vida real. Por eso hoy tenemos una introducción que no es mía, es un discurso que pronuncia el beato Anacleto González Flores, mártir y patrono de los laicos mexicanos, desde la Guardia Nacional Cristera, sede Tijuana, en el año 1926. Y la alocución de este gran santo mexicano, no me conformo con llamarle beato, aunque esa sea su denominación oficial, por así decirlo. ¿Por qué sabemos que es santo? Pues porque murió mártir. Y sabemos que los mártires de Cristo pues no pasan por la aduana del purgatorio, ¿no? Ya pertenecen a la iglesia triunfante. Y él nos escribía en esa época de tal manera que 94 años después, ¿sí?, su discurso, 96 años después, perdón, voy a silenciar al grupo porque se oye un ruido excesivo. Pues decía yo que 96 años después de su muerte, de haber escrito este discurso, parece que lo escribió para el día de hoy. Y después de leerles con el mayor vigor que pueda este discurso del santo Anacleto González Flores, vamos a ver qué ha logrado la masonería, qué ha logrado la izquierda, el comunismo, el relativismo, el hedonismo en México, y particularmente en este caso, y por esta única vez, en contra del movimiento que yo fundé, junto con Mario y con Jaime, llamado Viva Cristo Rey. Y curiosamente, el grito favorito de Anacleto es ese: Viva Cristo Rey. Y al conocer bien su vida fue como, sobre todo yo, que fue el que más incidió en llamarle a nuestro grupo de esa manera, Viva Cristo Rey, hemos sufrido el ataque de aparentes católicos, pero antes que hacer referencia a ese ataque que Mario, Jaime y yo hemos sufrido y que quiero platicarles y ponerlos a todos en alerta para que nos apoyen y difundan lo que hoy voy a platicarles, vamos a ver qué dice don Anacleto. Comienza diciendo: muchos católicos desconocen la gravedad del momento. Él lo decía en 1926 y en este momento cualquiera de nosotros lo puede decir en esta fecha del 2022. Y sobre todo las causas del desastre. Ignoran cómo la inmensa mayoría de los católicos ignoran cómo los tres grandes enemigos, el protestantismo, la masonería y la revolución, ¿sí?,
la revolución, trabajan de manera incansable y con un programa de acción alarmante y bien organizado. Con el caso real que hoy les voy a platicar, se van a dar cuenta de lo brutalmente verídico, de lo brutalmente profético que es este párrafo y los que siguen del santo Anacleto. Continúa. Estos tres enemigos, protestantismo, masonería y revolución, están venciendo al catolicismo en todos los frentes, a todas horas y en todas las formas posibles. Combaten en las calles, en las plazas, en la prensa, en los talleres, en las fábricas, en los hogares, en las escuelas. Trátase de una batalla generalizada. Tienen desenvainada su espada y desplegados sus batallones en todas partes. Esto es un hecho. Cristo no reina en la vía pública. Cristo no reina en las escuelas, ni en el Parlamento, ni en los libros, ni en las universidades, ni en la vida pública y social de la patria, y muchísimo menos en la política. Quien reina ahí es el demonio. En todos aquellos ambientes se respira el hálito de Satanás. Entre paréntesis, lo que hace poco tiempo un gran papa diría, el humo de Satanás penetró en la iglesia. El hálito de Satanás. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos hemos contentado con rezar, con ir a la iglesia, con practicar algunos actos de piedad, como si ello bastase para contrarrestar toda la inmensa conjuración de los enemigos de Dios. Les hemos dejado a ellos todo lo demás, la calle, la prensa, la cátedra en los diversos niveles de la enseñanza. En ninguno de esos lugares han encontrado una oposición seria. Y si algunas veces hemos actuado, lo hemos hecho tan pobremente, tan raquíticamente, que puede decirse que no hemos combatido. Hemos cantado en iglesias, pero no le hemos cantado a Dios en la escuela, en la plaza, en el parlamento. Hemos arrinconado a Cristo por miedo al ambiente. Reducir al catolicismo a plegaria secreta, a queja medrosa, a temblor y espanto ante los poderes públicos cuando estos matan el alma nacional y atasajan en plena vía la patria, no es solamente cobardía y desorientación disculpable. Es un crimen histórico, religioso, público, político y social que merece todas las execraciones. Las almas sufren de empequeñecimiento y de anemia espiritual. Nos hemos convertido en mendigos, renunciando a ser dueños de nuestros destinos. Se nos ha desalojado de todas partes y todo lo hemos abandonado. Hasta ahora casi todos los católicos no hemos hecho otra cosa que pedirle a Dios que Él haga, que Él obre, que Él realice, que haga algo o todo por la suerte de la Iglesia en nuestra patria. Y por eso nos hemos limitado a rezar, esperando que Dios obre. Y todo ello bajo la máscara de una presunta prudencia. Necesitamos la imprudencia de la osadía cristiana. Más aún, no son pocos los católicos que se atreven a llamar imprudente al que sabe afirmar sus derechos en presencia de sus perseguidores. Es necesario que esta situación de aislamiento, de alejamiento, de dispersión nacional termine de una vez por todas y que a la mayor brevedad se piense ya de una manera seria en que seamos todos los católicos de nuestra patria no un montón de partículas sin unidad, sino un cuerpo inmenso que tenga un solo programa, una sola cabeza, un solo pensamiento, una sola bandera de organización para hacerles frente braviamente a nuestros perseguidores.
Hasta aquí el discurso de el santo Anacleto. Formidable. A mí me estremece, me hace llenarme de alegría combativa. ¿Y esto a qué viene a cuento? Bueno, pues a continuación voy a denunciar hasta dónde han llegado, y en este caso en contra de nosotros los líderes del movimiento Viva Cristo Rey, hasta dónde ha llegado la masonería, el protestantismo, el gobierno, la disidencia controlada, para dividirnos de cara a uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia. No exagero. En las próximas semanas, no quiero ser profeta, pero estoy seguro casi de que esto va a ocurrir. El INE, el Instituto Nacional Electoral, va a desaparecer. Al menos como lo conocemos. Y una vez enterrado y desaparecido, se acabó el país. Se acabó México, al menos como hasta ahora todavía lo conocemos. Y tendremos ya encima de nosotros a un tirano. En la presidencia, en el Congreso, en la Cámara Baja, en los gobiernos estatales, municipales, etc. Gracias a lo que se está cocinando en las mazmorras de Palacio Nacional, en lo oscurito y a veces hasta en lo clarito. Por esa razón considero tan importante alertarlos acerca no solo del ataque personal que nosotros como fundadores de Viva Cristo Rey hemos sufrido, sino de lo que se está cocinando contra México. Repito, nuestros adversarios, el comunismo, la masonería y el protestantismo, y bueno, un cuarto disfrazado de cosa de bien, la revolución. Que por cierto, pues el gobierno, el desgobierno, lo celebrará con bombo y platillo el 20 de noviembre de este mes. Cosa que también me anima a que sea en este mes cuando revisemos este tema candente. Para generar nosotros, ¿por qué no?, en nuestro metro cuadrado de acción, una contrarrevolución cristiana, católica, mexicana. Así que les platicaba que Mario Gallardo, Jaime Duarte, un servidor, Brenda del Río y desgraciadamente otra persona que ya no está con nosotros, y una persona muy valiente, una periodista norteña que se hace llamar Lausus, formamos parte de Frena en su momento. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Pues porque allí están nuestros 4 enemigos en Frena: la masonería, la revolución, el protestantismo y el comunismo. Y cuando yo termine de leer y explicar este documento y esta denuncia que quiero hacer en nuestro taller de historia hoy, van a comprender todos con mucha facilidad el por qué me he lanzado a hacer esta denuncia. Y incluso Mario y un servidor estuvimos dentro del Consejo Rector, que Gilberto Lozano pregona como órgano de consulta y de máxima autoridad de ese movimiento. En el programa de hoy, en este programa al que me estoy refiriendo, quiero desenmascarar las verdaderas intenciones de Lozano. Cuidado, mexicanos. Lozano quiere dividir y disgregar la oposición por cuenta y costo de la 4T. O sea, ¿para qué Gilberto Lozano inventó su movimiento Frena? Para dividir a los católicos. Conforme vaya avanzando mi exposición, lo van a comprender más fácilmente. Tenemos evidencia de que los que fuimos protagonistas al principio de Frena, fuimos expulsados del mismo por nuestras creencias verdaderamente católicas. El día que yo me pronuncié
en cuanto miembro del Consejo Consultivo de Frena, como un católico militante, antiaborto, pro vida, pro patria, pro religión, ese mismo día me llamó personalmente Gilberto Lozano para decirme, estás fuera. ¿Por qué? Porque se molestaron mis hermanos protestantes, se molestaron mis hermanos masones y se molestaron mis hermanos que creen todavía en la bondad de la Revolución Mexicana. Ahí están nuestros enemigos. Bueno, está bien, perfecto, si por eso me expulsas, considero un honor quedar fuera de tus filas. Porque yo no puedo militar en un movimiento que no se reconozca abiertamente como lo hace mi heroína actual, Giorgia Meloni, la premier italiana, pro vida, pro familia, pro matrimonio, pro patria, pro Dios. Y por eso estos mismos que nos atacan a nosotros la llaman fascista, ultraderechista, irracional, maldición para Italia. Por fortuna, la mayoría del pueblo italiano parece que abrió los ojos y la colocaron donde está. ¡Viva Italia! ¡Qué bueno! Ejemplo para el mundo y para Europa. Bueno, pues entonces presento a continuación, esto es un escrito de mi buen amigo Jaime Duarte, que si bien muchos de ustedes saben, no coincide conmigo o yo con él en todas las cosas que él dice y cree, pero como no hay nada contra el dogma, nada contra la moral, nada contra el culto, pues no tenemos por qué romper. Y cuando se dan estas circunstancias, pues nos toca unirnos y formar un frente común. Por lo tanto, escribe Jaime, y yo lo leo. Presentamos a continuación la siguiente relatoría de hechos, no supuestos. Lo hacemos con respeto y con dos fines concretos. Primero, responder a las dudas de nuestros hermanos y seguidores que nos solicitan información ante sus dudas y confusión. Por ejemplo, hoy Juan Bosco, ¿a cuál marcha vamos? ¿A la del domingo 14 o a la del día 27? Pues ¿cómo que a cuál? Pues a la nuestra. La otra es espuria. La otra es falsa. Y no solo, nos están atacando a nosotros, los líderes de Frena, y lo dicen abiertamente. No vayan a la marcha que convocan los Marios, los Duarte, los Boscos y demás. Vengan a la nuestra, la verdadera marcha, ¿sí? Los de Frena. Vamos a ver si hay autenticidad, veracidad, catolicidad en estos grupúsculos masónicos, protestánticos, revolucionarios y comunistas. 2. Defendernos ante las reiteradas infamias de las que hemos venido siendo objetos. Por ejemplo, a Mario y a mí nos llaman los psicópatas. Sí, nos acusan de lo que ellos son, psicópatas. A mí me da mucha risa porque ni siquiera conocen el verdadero significado de la palabra psicópata. ¿Sí? Es como cuando yo a un chairo le digo oligofrénico y se queda impávido porque no entiende el significado de la palabra, ¿sí? Que es una manera elegante de decirle débil mental. Literalmente eso significa oligofrénico, débil mental. Pero como no entiende, pues se queda impávido. Bueno, como la persona que me acusa de psicópata no entiende su significado, pues a mí se me resbala. Pero a Mario lo lastimaron mucho porque hicieron una larga cadena de acusaciones de una manera verdaderamente vil, como la vamos a ver, creando una página web a nombre de Mario Gallardo Mendiolea, página en la cual él parecía decir verdaderamente blasfemias y cosas absurdas. Eso fue una invención del grupito de Gilberto Lozano llamado Frena. Bueno, pues tenemos un adversario con nombre y apellido, un adversario feroz, terrible, masón, ¿sí?
conocemos que es masón, no es una opinión, no es una cosa de oídas, es un conocimiento. Por eso Jaime habla de una relatoría de hechos. Y este masón, encubierto con el manto de oveja del movimiento Y que viva Cristo Rey, que se diferencia del nuestro, porque el nuestro no tiene una I, el de ellos sí, pero que es un plagio del nombre que nosotros creamos primero. Y este señor con nombre y apellido se llama Raúl Tortolero. Tomen nota, por favor. Raúl Tortolero. Pues Raúl, claro, ese escrito lo van a tener todos en su poder. Raúl Tortolero fue el encargado de comunicación del Partido Acción Nacional y es autor del libro La Contrarrevolución Cultural. Se asume católico, pero vean ustedes, es un conocido chamán. O sea, una persona que practica rituales en San Andrés Tuxtla, Veracruz, a donde van todos los chamanes a hacer sus rituales y sus conjuros. Ajá. Su exnovia lo constató con nosotros, persona que conocen algunos de nosotros. Hay un artículo que se llama, y que está en una liga que les voy a enviar a todos, que se llama Chamanismo y las enseñanzas de Pachita. Firma Raúl Tortolero, el chamán, el que se hace pasar por católico y fundador del movimiento Y que viva Cristo Rey, y que no tiene otra ocupación que tirársenos a la yugular a los fundadores del verdadero movimiento Viva Cristo Rey y dividir a los mexicanos. ¿Sí? Es casado y padre de 2 hijos, pero pues se lo ocultó a su entonces novia y amiga nuestra, de quien también tenemos un testimonio detallado y guardamos la confidencialidad de su nombre. La buscó obsesivamente al terminar ella la relación, pero ella se mantuvo firme en negarse a continuar con una persona que es un chamán, que es un masón, que es un ariete de combate contra el catolicismo auténtico que resta en la nación mexicana. Bueno, entonces también rompió con cada uno de nosotros, pero de manera ofensiva, colmándonos de insultos de la peor ralea que ustedes puedan imaginar. Él era de nuestro movimiento, de Viva Cristo Rey. Se fue sin avisarnos y sin explicar sus motivos de salida. Jamás se le ofendió, jamás hubo una polémica con él, mientras formaba parte de un nivel importante, el nivel 2, en nuestro grupo. Él se autodeclara el Agustín Laje de México. Bueno, es como si alguno de ustedes fuera un aficionado a jugar fútbol los domingos y se declarara el Maradona mexicano. De ese grado es la analogía que le queda. ¿Sí? Quiere ser el Agustín Laje de México, dicho por su amigo y asesor, entre comillas, sacerdote, el padre Daniel González, de vieja historia entre nosotros, porque él fue el que me prometió, mientras yo, un tanto ingenuamente, le creía, porque se hizo pasar como una alta autoridad de la Pontificia Universidad de México, y prometió a mis grupos y yo a ustedes el que los que cursaran hasta cierto nivel de tiempo y de materias mis talleres y cursos tendrían un diploma reconocido y firmado por el rector de la Pontificia Universidad de México. Y resultó que este padre Daniel González ni es sacerdote, ni es algún funcionario de la Pontificia Universidad de México, pero sí es una persona que se viste de sotana, oficia supuestas misas y tiene embaucados a miles de personas. De ese nivel es el alcance de nuestros adversarios. Y lo peor es que la gente se traga la mentira. Y el circo, la maroma y el teatro. Bueno, yo fui de los que le creí.
pero me desencanté como a los 3 meses o 4 de conocerlo, y en cuanto lo supe, pues les platiqué a ustedes, pues que no iba a ser posible la titulación por la Universidad Pontificia, porque el padre Daniel González ni era padre, ni era sacerdote, ni era funcionario de la universidad. Pero mordí el anzuelo. Qué tristeza y qué coraje me da conmigo mismo haberle creído. Bueno, pero muchísimas personas siguen con el anzuelo bien tragado. Volviendo a Tortolero, habla constantemente muy mal de todos nosotros, pero particularmente con el que más ensaña es con Jaime Duarte, al que apoya el monaguillo ese, ¿sí? Y contra Mario y contra mí, a quien nos llama los psicópatas, ¿sí? Bloquea y expulsa de sus grupos de WhatsApp a todos aquellos que le cuestionan su actitud feroz, agresiva y anticristiana contra nosotros, los fundadores del verdadero movimiento Viva Cristo Rey. Segunda aclaración. Sobre su grupo y que Viva Cristo Rey, un grupo espurio, un grupo que no es verdaderamente católico, lo fundó apenas en este 2022. Copió en cierto modo el nombre de nuestro movimiento social católico Viva Cristo Rey, que se fundó en esta casa, en una oficina que está aquí arriba, y que, bueno, pues él no es fundador, ¿sí? Él era un miembro adherente de cierta importancia, pero no fue fundador. Y ha contribuido a confundir mucho a la gente. La gente no sabe distinguir entre y que viva Cristo Rey, de Raúl Tortolero, y que viva Cristo Rey, Movimiento Social Católico, Viva Cristo Rey, de Abascal, Duarte, Mario, Brenda del Río, etc. Ese sacerdote Daniel Eduardo González García, ¿sí?, que tiene él de sacerdote lo que yo de físico nuclear, es papá de una niña. Fue denunciado ante la autoridad por la madre por habérsela arrebatado de ella con engaños. Hubo una alerta Amber en razón de esto en noviembre del 2020. Publicamos fotos de esto para que vean todo lo que estamos afirmando está debidamente certificado por documentos inviolables. Integra a su grupo, ese que él llama y que viva Cristo Rey, con una I latina y entre admiraciones, mientras que el nuestro se llama Movimiento Social Católico Viva Cristo Rey. El nombre es mucho más largo, es completo y realmente somos un grupo de católicos, practicantes en una permanente formación, en una permanente acción evangelizadora, como a muchos de ustedes les consta. Bien, entonces fíjense, ¿qué hace el señor Tortolero? Pues muy fácil. Integra en su grupo a masones, a miembros del Yunque. Cuidado con el Yunque. El Yunque es una organización que yo conocí cuando era mozo, allá por mis 18 o 20 años, y a la cual fui yo invitado a pertenecer. Entré unos días y me salí cuando se me ordenó soltar gases tóxicos en un cine porque se estaba pasando la película Jesus Christ Superstar, que ciertamente era una película de carácter irreverente, blasfemo, pero como me negué, me dijeron, pues como no obedeces el juramento de lealtad, pues quedas expulsado. Pues si me expulsan por negarme a cometer un acto criminal, agradezco la expulsión. Y los conocí bien. Después les seguí la pista. Y ellos, los del Yunque, han cometido asesinatos contra personas que según ellos son enemigos de la iglesia. Pero ¿quién, siendo un verdadero católico, recurre al asesinato, al secuestro, al robo, a la blasfemia, a la traición, a la calumnia? Así de católicos son los del Yunque,
sobre los cuales les quiero verdaderamente alentar. Mucho cuidado, aunque parezcan la pura verdad. Bueno, pues entonces Tortolero sí integra a su grupo personas del Yunque. Claro que sí. Protestantes. ¿Cómo puede un católico integrar en un movimiento que grita viva Cristo Rey a aquellos que desconocen a Cristo? En la medida en que cualquier secta protestante lo desconoce, comenzando por la Eucaristía, que es lo más cristiano que puede haber. El protestante, al negar la Eucaristía, queda fuera de lo que realmente podría denominarse cristiano. También entonces él llama a su movimiento ecuménico. ¡Ah, qué cómodo!, ¿no? Y que emplea para describir a su grupo. Hay que ver su mensaje publicado en Twitter. También se los voy a pasar. Aquí está la liga en el documento que les voy a enviar para que constaten que todo lo que estoy diciendo es absolutamente verídico. Ha dicho que no le importa quiénes integren su grupo mientras participen en la lucha contracultural al suscribir sus 7 puntos. Según él, la lucha contracultural contiene 7 puntos, cosa que cuando ustedes los lean en lo que vamos a publicar, en las ligas que se están publicando, pues se van a morir de la risa. Ha usado videos de eventos nuestros, los edita, les roba una partecita, una parte a Mario, una parte a mí, una parte a Brenda, una parte a quien le conviene, y lo publica con su nombre. Ahora sí que hace caravana con sombrero ajeno, porque es incapaz de producir ciertas ideas porque no le fluyen de la cabeza. ¿Por qué no le fluyen? Pues porque no es un auténtico católico formado en nuestras filas. Es un oportunista, que más adelante lo voy a decir despacito, está contratado para dividir al mundo católico de México por la misma presidencia de la República. Y esto también nos consta. Continuemos. Se le pidió decentemente, por diferentes conductos, que retirara nuestro material de su YouTube, de su red, de su Twitter, de sus redes sociales, y por supuesto que ni nos contestó. Y hizo una enorme tranza con el cardenal don Juan Sandoval, arzobispo emérito de Guadalajara, Jalisco. Se reunieron una vez. Claro, el cardenal recibe a cualquier persona sobre la cual él no pueda o no tenga sospechas. Y logró obtener su bendición. Y con esa bendición del cardenal intenta justificar así su acción e intenta engañar a la gente diciendo que cuenta con el apoyo del cardenal, pero en realidad le ocultaron al cardenal su verdadera identidad. No le dijeron todo lo que verdaderamente hacen y a lo que verdaderamente se dedican. Por supuesto, porque si lo hubieran hecho, su excelencia les hubiera negado su bendición. Su excelencia se reúne con todos los fieles que le buscan, no con una consideración en especial. Nosotros también, los verdaderos Viva Cristo Rey, contamos como movimiento con la venia por la estupenda relación que tiene una de nuestras compañeras en lo personal con el cardenal. Me refiero a la señora Brenda del Río. Pero no lo andamos presumiendo. Para nada. Se le explicó ya al prelado esta situación. Ya se le dijo al prelado la verdadera intención de Gilberto Lozano. Y él, al aceptar nuestra aclaración, aceptó ir con nosotros al último congreso que celebramos en la ciudad de Guadalajara en noviembre del año pasado. Ahí estuvo el cardenal con nosotros, cosa que no ha hecho con el movimiento de Tortolero. Fue en septiembre del 2021, no en noviembre, perdón. Aquí tenemos también, les vamos a mandar el valiosísimo video con la locución que nos dirigió el cardenal. A 1,500 personas que estábamos ahí
en el Congreso Cristeros del siglo XXI, en el cual yo también estuve con todo y mis males renales. Ahora bien, la organización de tortoleros se autodenomina una organización de derecha, se autodenomina muy católica, según ellos, pero fíjense muy bien, aquí viene lo grueso. Obligan a sus simpatizantes a realizar un juramento solemne, en nombre de Dios, donde piden obediencia ciega a sus jefes. Esto no es católico. La Santa Sede desde hace siglos, y particularmente desde mediados del siglo XVIII a la fecha, ha prohibido que en nombre de Dios se hagan juramentos en vano. No siendo los votos monásticos o sacerdotales, no hay ningún voto válido, porque es una afrenta, es un pecado contra el mandamiento de no jurarás el nombre de Dios en vano. Pues el grupo de Tortolero pide juramentos en nombre de Dios y exigen obediencia ciega a sus simpatizantes. Pero yo pregunto, y pregunta Jaime, y pregunta Mario, ¿es necesario eso? ¿Por qué tanta exigencia? ¿No basta con un compromiso y ya, como bautizados? ¿No basta la palabra de honor? Estos suelen hacerlo grupos de extrema derecha, tipo Yunque, tipo Frena, tipo esotéricos y ocultistas. Ellos son los que piden juramentos, no los católicos, y mucho menos nosotros. Recordemos que es pecado grave jurar en vano. Se presentan falsamente como grandes amigos de Agustín Laje, Nicolás Márquez, Miklos Lukács, Pablo Muñoz, el padre Javier Herrera Rabasi y a otros muchos, a quienes les han hecho creer que su grupo es grande y suficientemente representativo del catolicismo consciente en México, lo cual es una flagrante mentira. A estos destacados líderes de opinión, Raúl Tortolero no les ha dicho la verdad sobre la auténtica naturaleza de su grupo, de su agenda, de sus vínculos personales y grupales y de su identidad personal. Por supuesto que a todos los que ha logrado embaucar, no les ha dicho que es masón, no les ha dicho que es chamán, no les ha dicho que trabaja financiado a manos llenas por el malo, Manuel Andrés López Obrador, con fines clarísimamente determinados a dividir a los católicos. Claro, como decían los viejos césares romanos, divide et impera, divide y reinarás. Apoyan a Eduardo Verástegui como aspirante a la presidencia de la República. Yo me pregunto si Eduardo Verástegui es un buen converso, es un buen cristiano, financiado lamentablemente por los Slim, que son los principales socios económicos de Manuel Andrés López Obrador. Como lo dicen claramente los grandes intelectuales mexicanos que no han sido comprados por el narcosistema de la 4T. ¿Quién está en el cuarto de junto con las maletas llenas de dinero? Pues Slim, financiando a la 4T. ¿Quién está en el otro cuarto de junto financiando con conocimiento de Slim a la 4T? Pues los jefes de los grandes cárteles mexicanos de la droga. El cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, los cárteles de la Ciudad de México, porque ellos son los que hacen fluir el cash para la 4T. Dinero del cual Tortolero se ve amplísima y generosísima y abundantísimamente beneficiado. Yo no quisiera que el voto católico se desperdiciara en una persona financiada por un financiero del presidente de la República, Eduardo Verástegui. Para nada. No me da la menor confianza. Sobre Gilberto Lozano y Frena. Dejemos atrás a Tortolero
y vayamos a ver quién es realmente Gilberto Lozano y su movimiento Frena. Raúl Tortolero y su grupo se afiliaron a Frena hace unos meses, en este 2022. En una entrevista que Tortolero le hace a Gilberto Lozano en su canal de YouTube, donde lo informó, Tortolero nos descalificó como movimiento, ¿sí? Y cuando lo cuestionamos, huyó, hizo mutis y no supo qué contestar. Aquí están los videos, también se los voy a enviar. Las ligas, por supuesto. Raúl fue cuestionado posteriormente al respecto en otra entrevista por una gran persona, a la cual recomiendo, aplaudo, admiro y le creo. Es el doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Pablo Muñoz, cuestionó fuertemente a Tortolero al haberle permitido hablar mal de nosotros. Pero cristero no se disculpó ante Pablo Muñoz. Se salió por petenera, se salió por las ramas. El doctor Muñoz, en cambio, abiertamente repudió los ataques hacia nosotros y declaró que nos conoce, que conoce nuestro movimiento, que lo apoya y que en forma espiritual y en forma intelectual forma parte de nosotros y está con nosotros. Esto le pesó muchísimo tanto a Gilberto como a Raúl, pero pues se tuvieron que tragar su ira y dejarse afectado el hígado. También publicamos esto. Todos los miembros de Cristo Rey, del verdadero movimiento social Viva Cristo Rey, hemos sido difamados varias veces por Gilberto Lozano. La difamación ha sido muy feroz, muy venenosa, muy cruel, ¿sí? Por no decirlo a la manera mexicana, ¿no? Y desde luego, liderzuelo de Frena, Gilberto Lozano, aparte de calumniarnos y difamarnos, pues nos trata con su acostumbrado léxico vulgar. Tan vulgar que definitivamente prefiero no repetir las palabrotas con las cuales se expresa de nosotros. Prefiero no hacerlo. Y como ya se ha dicho, a mí me corrió cuando declaré lo que declaré, pero también corrió a Mario, también corrió a Jaime, también corrió a otra persona que se llama Lausus, que es una valientísima y excelente periodista sinaloense, etc. Pero la peor difamación ha sido contra Mario Gallardo Mendiolea, un gran líder católico, un gran formador católico, con quien, por cierto, estamos armando un programa, ¿sí?, con la ayuda de Mariani Gartúa, que pronto vamos a lanzar, que se llama Jóvenes por y para México. Ya conocerán ustedes el programa. Está en cocina, se está cocinando, y hasta mandó pagar un sitio web con el nombre de Mario para desprestigiarlo, y hasta con su familia se metió. Se tuvo una reunión privada con él para dejar las cosas en paz. Sin embargo, incumplió el acuerdo. Se reunió con uno de nosotros, firmó un acuerdo bajo palabra de honor, y a los pocos minutos de haberlo firmado, de haberlo prometido, comenzó nuevamente a incumplirlo con expresiones misóginas, difamaciones, palabrotas y hasta calumnias e insultos a más no poder. Incondicionales de Lozano nos han acusado a nosotros de ser pagados con el gobierno de López. Ya no saben qué inventarnos, cuando en realidad los que están pagados por López son ellos. Sobre el Instituto Nacional Electoral, que es uno de los temas que a mí más definitivamente me angustia y me preocupa que todos entendamos la enorme importancia de proclamar a diestra y siniestra, de convencer a la mayor parte de los que podamos convencer de que el INE no se toca. Ese tiene que ser nuestro eslogan. Hemos salido en la defensa
del INE con diferentes organizaciones cívicas, académicas, empresariales, religiosas, etcétera, incluyendo el episcopado. Y hemos convocado a una marcha para el 13 de noviembre, me equivoqué, no es 14, es 13 de noviembre, y en cambio Frena y su grupito están invitando a otra marcha el día 27, pero ojo, Gilberto se negó a unirse a la nuestra, y aunque nosotros no hemos hecho publicidad en contra de la suya, él sí la ha hecho en contra de la nuestra de la manera más feroz y bien pagada, escandalosa y poderosa y con mucha presencia contra nosotros. ¿Quién divide entonces? Él está cumpliendo su razón de ser. Frena tiene como razón de ser lo que se llama en política disidencia controlada. ¿En qué consiste? En fingir estar en contra del tirano para conocer mejor a los que verdaderamente estamos en contra y poder sacar raja de la información, poder sacar maneras de dividir la opinión pública y hacerse pasar por un corderito cuando en realidad es un feroz lobo. Comentarios finales. Reiteramos. Escribe Jaime nuevamente. El fin de esta relatoría de hechos basada en la verdad es aclarar la confusión que existe sobre este tema. Se equivocan quienes piensen que este texto o que esta denuncia es para atacar. Somos pecadores estándar, pero no pecamos de mentirosos. No juzgamos los corazones de las personas aludidas, sino sus acciones públicas, sus declaraciones públicas. Y nos defendemos de sus calumnias, de sus difamaciones, pero sobre todo no queremos que entre mis grupos al menos y entre las personas que ustedes logren incidir con esta declaración, evitemos la división entre nosotros. Es mi objetivo principal. Dice Jaime, pagado por Malo y por Morena, antes de Gilberto y Frena, yo he denunciado, dice Jaime, yo he denunciado a López desde hace más de 17 años. Me consta. Mucho antes de que yo conociera la actividad política de López Obrador, Jaime ya la conocía y ya se le había tirado a la yugular por comunista, por masón, por protestante y por católico encubierto. Ya había advertido que Malo era un peligro para México y ya había denunciado que es chamán, brujo y adorador y seguidor del ocultismo. Por cierto, aprovecho este momento para hacer una pequeña digresión, una pequeña aclaración. Hace unos días, después de la declaración del Papa Francisco, él se aprovechó de esta para decir, como dice el Papa Francisco, la Iglesia somos todos. Estoy en desacuerdo con los obispos mexicanos, con la declaración que hizo, valerosísima, genial declaración, contra el ataque al INE, que está cocinándose desde el Palacio. Y dijo, la Iglesia somos todos. Blasfema. Él no es Iglesia. ¿Por qué? Porque está excomulgado. ¿Y por qué está excomulgado? Por autoridad de Benedicto XVI, quien dijo en su momento que todo aquel que sea partidario del aborto o que apoye a un candidato que está a favor del aborto, sea execrado, sea excomulgado, late sentencia. O sea, sin declaración pública, por el solo hecho de ser como es, queda fuera de la Iglesia. Así que esa declaración de López de todos somos Iglesia es una burla patética, por no decirla de otra mucha manera. Quiero decirles que la problemática nacional requiere que todos participemos sin distingos. Sin embargo, Frena quiere hacerlo de manera disidente en el fondo, aunque aparente
y a la gente incauta se le haga aparecer como un movimiento católico. La gente realmente católica debe saber cuál es la verdadera naturaleza de nuestro movimiento y del de Lozano, y entender que el reinado de los Sagrados Corazones de Jesús y de María en México no se dará con el falso ecumenismo, teniendo en su grupo a protestantes y masones, enemigos declarados de la Iglesia, y que por lo tanto el grupo de Frena y el grupo de Tortolero y que viva Cristo Rey no es un grupo católico. Ni Frena ni Tortolero encabezan un grupo católico auténticamente por permitir anchas tragaderas. Vengan los masones, vengan los chamanes, vengan los protestantes, vengan los excomulgados, vengan los abortistas, vengan todos para salvar al INE. Por Dios, no me defiendas, compadre. La conferencia del episcopado mexicano se deslindó ya, ojo, esto es importantísimo, se deslindó por escrito, de una manifestación de Frena en un comunicado oficial. El CEM, la Conferencia Episcopal Mexicana, dijo: no tenemos nada que ver con Frena ni apoyamos su movimiento. Nos acusan a nosotros de dividir por no marchar con ellos el 27 de noviembre. Ya es un tanto tardía su marcha. ¿Por qué no se suman a la nuestra? Porque en realidad no están contra el PG. En realidad quieren tronar al INE. Antes del 27 de noviembre, la historia del INE habrá terminado. Espero que la boca se me frunza y se me haga chicharrón. Claro, todavía nos queda la esperanza de que, a pesar de que abundan los masones en el PRI, en el PAN, en el MC y en el PRD, tengan el patriotismo y la valentía de oponerse al tirano y a Morena. Lo dudo mucho, pero todavía espero que el milagro ocurra. Solo así se salvaría el INE y solo así evitaríamos que en el 24 tuviéramos la perpetuación del tirano en su propia persona, o peor aún, en la persona de la judía sionista Claudia Sheinbaum. Hemos hecho muchos llamados a la oración, al ayuno, a rezar el Santo Rosario, a la acción y a la participación cívica. Yo tengo, desde que ustedes me conocen, diciéndoles cuáles son nuestras armas en esta iglesia militante. Aquí está, lo he dicho, y lo repite Jaime, casi copiado como yo lo dije desde hace más de 2 años que empezamos con estos talleres. Oración, ayuno, el Santo Rosario, la acción de caridad al prójimo y la participación cívica. Negar o despreciar esta labor genuina realizada por nosotros sin pretensión de fama pública ni búsqueda de remuneración económica, porque cuando salimos al público o cuando vamos a los congresos, como el de septiembre en Guadalajara, pues sí, esperamos que nuestros gastos los sean cubiertos, pero operamos sin utilidades. ¿Por qué? Porque somos un movimiento social católico, ¿sí? Viva Cristo Rey, que no busca el lucro. No buscamos llenar el bolsillo o comer o ir al súper con el dinero que genere nuestro movimiento. Queremos exhortar a las almas a la conversión desde ese movimiento. Así que la alianza de Frena y del grupo referido aquí, pseudo-cristero, aunque se ostenten como cristeros, implica un riesgo muy grave. Porque ¿cómo se llaman cristeros? Grupos en donde están secretos masónicos, secretos y actitudes heréticas y protestantes, y chamanes, y brujos, ¿sí? Y brujas, y encantadores de serpientes, o de incautos. ¿Cómo se puede llamar un grupo católico? Es verdaderamente indignante. Así que invitamos a sus miembros, a muchas de esas personas bien intencionadas,
a que estén mejor informadas y que no se dejen manipular. Y a ustedes, mis queridos alumnos, les pido, ayúdenme a difundir este video, que les será enviado mañana, Dios mediante, porque hoy ya sería muy tarde y el proceso de grabarlo, subirlo y difundirlo es lento. Además, la masonería es la que está detrás de Frena, es la que está detrás de Tortolero y es la que está verdaderamente atacando y destruyendo al país. Y juega la estrategia del presidente de dividir a la verdadera oposición mexicana. Ya logró dividir al voto de oposición con la famosa ley de militarización. Sí, logró el voto del PRI, dividiendo a la oposición. No me extrañaría que vuelva a dividir el voto de la oposición y destruya al INE y se invente un instituto electoral a su manera para que los consejeros, los delegados y todos los tejemanejes que hace el INE en la actualidad dejen de ser auténticamente válidos y democráticos para instalar un narcosistema que puede durar 70 años. Así que, cuidado, aguas, warning, por favor, stop, piensen, hablen, promuevan esta denuncia. Nosotros 6, los fundadores del Movimiento Social Católico Viva Cristo Rey, hemos demostrado, con décadas de trabajo evangelizador, juntos y separados, con nuestros respectivos apostolados, un compromiso real con la fe, con la vida, con la familia, con la patria, con Dios. Quienes nos siguen y conocen de años atrás saben perfectamente que somos personas honorables, que hemos ofrendado nuestra vida a nuestro Rey y Señor, a nuestro Cristo Rey. No somos santos, claro, pero queremos estar en camino de serlo. Para eso somos iglesia militante. A nosotros no nos mueve el odio ni la venganza. Solo queremos, con mucho celo, lograr un México liberado de tantos oprobios y lograr la salvación de las almas en el mayor número y calidad posibles. Por supuesto, dice Jaime, y yo me uno a su declaración, hemos perdonado y bendecido de corazón a todos nuestros enemigos y lo volveremos a hacer, incluyendo a las personas mencionadas. No hay odio ni rencor de nuestra parte. Hay perdón, pero una cosa es perdonar y otra cosa es callar. Tenemos la obligación de denunciar el mal y proclamar la verdad. Y estos son males y no dicen la verdad. Estos dividen a México y no trabajan por la unidad del pueblo de México, que sería la única capaz de dejar al INE en su lugar para garantizar en el 24 el triunfo de una gran candidata a la que conviene que todos apoyemos. Ya, y hoy se declaró partidaria, abierta a proclamarse como candidata para la presidencia del 2024, y me refiero a la senadora Lili Téllez. No es una santa, tiene defectos como todo ser humano, tiene huecos, tiene lagunas, pero tiene muchas virtudes, muchas virtudes. Es la única que se ha atrevido a plantarle cara al monstruo, al tirano de palacio. Es valiente, es bonita, es inteligente, es elocuente, es culta y es una gran estratega. Vayámonos preparando para tener una presidenta mujer. Claro, el sistema, el narcosistema, maniobrará para denostarla, destruirla, apachurrarla, hacerla a un lado y hasta en su momento, ¿por qué no?, asesinarla. Como tantas veces ha sucedido en tantos países cuando alguien le estorba al narcosistema o a los amos del planeta. Así que invitamos a todos, amigos, a los aquí presentes y ustedes a quienes logren hacerles llegar este video que voy a publicar mañana, invitamos a todos a no perder de vista a nuestro verdadero enemigo, a Satanás. Es nuestro verdadero enemigo. No luchamos contra carne y sangre,
sino contra espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de nuestras almas. Decía San Pablo que si los demonios pudieran materializarse por su densidad y su hiperabundancia, nos taparían la luz del sol y la vida no sería posible. De ese nivel estamos hablando del adversario. Y pido que los católicos genuinos luchemos como lo hicieron los cristeros, como lo hizo mi abuelo, don Adalberto Abascal y del Río, como lo hizo mi abuela, como lo hicieron mis padres, y como nos toca ahora a cada uno de nosotros hacerlo desde nuestra trinchera, buscando la unidad, incluso recordando los 3 colores de nuestra bandera. Unión, religión, independencia, o mejor dicho al revés, independencia el verde, religión el blanco, unión el rojo. Así que no me queda más que pedir como oración final que Dios proteja la vida humana, que Dios proteja nuestras familias, porque, ojo, si gana la izquierda nuevamente, estamos ante los albores de una nueva persecución anticatólica en México. Espero equivocarme, pero todos los síntomas, todas las señales históricas se encaminan hacia una nueva persecución. Estemos preparados. No salgamos corriendo. Estemos preparados para enfrentar a un adversario incapaz de tentarse el corazón y de hacer cualquier maldad con tal de hacer que triunfe el anticristo. Hasta aquí mi sesión de hoy y espero sus preguntas, comentarios, participaciones, como siempre lo hemos hecho. Adelante, por favor. ¿Quién quiere